R integrables. Entonces, de entrada, ahorita con lo que hemos dicho de que, ¿qué quiere decir que sean integrables? Pues que son acotadas, que el conjunto de discontinuidades de ambas es de medida cero, etc. Bueno. Es el conjunto de puntos en R, tal que f de x es distinto de g de x con a es de medida cero. Entonces, ¿qué pasa con las integrales entre f y g? Son iguales, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, en la demostración, ¿qué hay que hacer? Hay que tomarnos una función auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál? Vamos a ponerle sea h igual a ¿quién? f de x menos g de x. F menos t, ¿verdad? Entonces, h es, bueno, la constante cero casi en todos lados. Así se dice. O sea, cuando solo es distinta de cero en un conjunto de medida cero, decimos esto. ¿Se entiende? Sí, pero Vale. Bueno, ahora, por demostrar, ¿qué cosa? ¿Qué queremos probar con la h? que los puntos en donde es diferente de cero, su medida es cero. No, eso es por la definición de f y de g, ¿no? Entonces, que O sea, esto es sus integrales inmediato, son iguales. esto es inmediato de esto, ¿verdad? Okay. ¿Sí o no? Sí, entonces que las integrales en la región son iguales. Pero ¿y para qué quiero la h entonces? Porque va a integrar a cero eso. ¿La integral qué? Va a integrar a cero. ¿A quién? Bueno, la integral de h va a cero. Eso es lo que hay que probar, ¿verdad? Sí. Ya. Y por demostrar que la integral sobre R de la h es cero. Bien, ¿qué se les ocurre hacer? A ver, me voy a tomar el tiempo para ver qué tanto se ha seguido este tema. Como si fuera la de Tomás, Sergio. Como si fuéramos a demostrar que la de Tomás es así. Ah, podría ser, pero lo podemos simplificar, porque si lo hacemos así, tenemos que dividir la diferencia entre la suma superior e inferior en dos zonas. Y al final, la parte que vamos a usar para esa cuenta nos va a simplificar todo usando la hipótesis de que f y g son integrables.
como f y g son integrables, ya sabemos que la diferencia es integrable, o sea que h es integrable. Observación. H es integrable, ¿verdad? Esto ya no lo tenemos que probar. Entonces, basta con que, por ejemplo, la integral inferior sea 0 para que ya la integral valga 0. ¿De acuerdo, Sergio? Ahora, la integral inferior no necesariamente vale 0 o demostrarlo, bueno, no necesariamente vale 0 porque no sabemos que la h sea no negativa. Podría ser negativa en algunos puntos donde f y g son diferentes. Pero lo que sí podemos hacer es que si el valor absoluto de h, la integral inferior del valor absoluto de h fuera 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la integral de la h vale 0, ¿verdad? Porque al ser h integrable, su valor absoluto es integrable, y si su integral vale 0, ¿qué podemos hacer? Podemos usar la desigualdad, ¿no? De que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. ¿De acuerdo? Y con eso tendríamos que la integral de h sería 0. ¿Se siguió la idea o no? Ajá, pero usando la integral inferior. O sea, primero hay que probar que la integral inferior del valor absoluto de h es 0, porque con eso ya tenemos que la integral de la h sería 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, em, bueno, ahora vamos a demostrar, chin, vamos a demostrar que la integral sobre r del valor absoluto de la h vale 0. Y para eso, basta comprobar que la integral inferior del valor absoluto de h vale 0. ¿Por qué? Porque al ser esta integrable, la integral inferior es igual a la integral. Bien. Ahora, ¿por qué me agarro la integral inferior? Porque, ¿qué saben del valor absoluto de h? Pues que vuelve a ser 0 casi en todos lados, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, el valor absoluto de h es distinta de 0, sí, solo si la h es distinta de 0. Entonces, pues también esta es 0 casi en todos lados. Bueno. Ay, no encuentro el grupo.
Gabriel preguntó algo muy tarde y no sé si alguien le contestó. Bueno, ahora. Ok. Bueno. Entonces, el valor absoluto de h es la constante cero casi en todos lados. Bien. Ahora, ¿por qué la integral inferior va a ser cero? ¿Qué hay que probar? ¿O qué se les ocurre? Están muy calladitos. ¿Qué onda? A ver, Angélica, ¿te sientes perdida? Un poco. Podríamos hacerlo con sumas y todo eso, cuando era la suma superior, suma inferior, o Ajá. eso no. Sí, de hecho, para calcular la integral inferior con los teoremas que hemos visto, tenemos dos opciones. O ver que el supremo de las sumas inferiores es calcular el supremo de las sumas inferiores, o calcular el límite de las sumas inferiores cuando la norma de la partición tiende a cero. Pero a ver, si tú... Exacto, el valor absoluto de h es no negativo. Y es cero casi en todos lados, Angélica. ¿Sí se entiende qué significa casi en todos lados? Que esta función es distinta de cero en un conjunto de medida cero. Es más, de acuerdo a lo que dijimos, el valor absoluto en x es distinto de cero si, solo si, x está en a. ¿Estás de acuerdo, Angélica? Sí. Más bien sería positivo, ¿no? Y este es de medida cero. Ay, bueno, sí. Sí. Distinto de cero positivo en este caso es igual porque esto es mayor o igual a cero, ¿verdad? Siempre. Bueno. Entonces, ¿qué crees que pasa con las sumas inferiores, Angélica? Pues pues, como que van a tender a cero, ¿no? O sea, pueden ser como que un poco más grandes que cero o cero, ¿no? ¿Podrá ser más grande que cero con alguna partición? No, yo lo decía por lo que en casi todos lados es cero, o sea, puede, no sé, Ajá. llegar en un punto no ser cero, pero la suma inferior, pues sí Ajá. sería, ¿no? A ver, La integral inferior sí sería. tomamos una partición del rectángulo y hay que calcular la suma inferior de f con esa partición. Y eso es la suma con i, j en i, de los ínfimos en cada subrectángulo por el área de cada subrectángulo. ¿Esta parte te queda clara? Sí. Bien. Ahora, ¿qué crees que va a pasar aquí?
¿Cuánto o sea, esto no lo controlas, ¿verdad? Sobre tu hipótesis, ¿cómo la hipótesis, en qué crees que la puedas utilizar aquí? Que va a multiplicar casi por cero, o sea, ¿Cuál va a ser cero? MI. ¿Cuál va a ser? Los ínfimos van a ser cero, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿todos van a ser cero? Si todos son cero, entonces todas las sumas inferiores serían cero y entonces la integral superior sí sería cero. ¿Estás de acuerdo? Perdón, la inferior. Ajá. Bien. Entonces, vamos a poner, bueno, antes de ponerlo. Ahora, pregunta. ¿Será que los ínfimos de una función no negativa que vale cero casi en todos lados, será que los ínfimos son cero en cada subrectángulo? Y dice Jesús, el ínfimo en casi todos los puntos de H es cero. Bueno, del valor absoluto de H, ¿verdad? Ajá, pero acuérdate que estos ínfimos son ínfimos de F, en este caso del valor absoluto de H, en cada subrectángulo, ¿ok? Entonces, como A es de medida cero, no tiene volumen de dimensión n en Rn, ¿verdad? Piénsenlo en R2. Piénsenlo en R2. Toman su rectángulo, dan su partición y se toman un rectángulo R, I, J. Con que en un punto la función valga cero, ¿quién? El valor absoluto de H se haga cero en algún punto del rectángulo, ya el ínfimo fue cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, podemos garantizar que en cualquier subrectángulo esta función se hace cero en algún punto del rectángulo con esta hipótesis. Porque aquí la función, al ser no negativa, o vale cero o es positiva, ¿no? No hay más opción. ¿Podremos asegurar que en cada subrectángulo hay raíces de la función? Lo que sabemos es que la función es cero casi en todos lados. Es decir, que donde no se hace cero es de medida cero. Siento que les estoy diciendo una adivinanza donde les digo, tengo algo que empieza con P y acaba con Lota. Y no me dicen. Sí, exacto. O sea, entonces, pues es que sí es cero, ¿no? O sea, sí, cuando no es cero, es de medida cero, pues es cero, ¿no? O sea, no podemos asegurar que es cero en todo, que es distinta de cero. Perdón, no podemos asegurar que esta función es cero en todo el rectángulo, ¿verdad? Eres Angélica, ¿verdad? Pero por lo menos en un punto, ¿no? Pero, bueno, de hecho, en casi todos los puntos. Porque si fuera distinta de cero en todo el rectángulo, esta función sería distinta de cero en todo este rectángulo. Pero cada uno de estos rectángulos es positiva, ¿verdad? El área de cada rectángulo es positiva. Entonces,
no puede ocurrir que esta función sea distinta de 0 en todo el rectángulo, porque entonces no se cumpliría esto que dice aquí. ¿Está claro? O sea que, observación, R y J no puede estar contenido en A porque la medida de un rectángulo siempre es positiva y la medida de A es 0. Entonces, uno de los resultados que habíamos mencionado el sábado, que a lo mejor los que no estuvieron pueden decir, bueno, es que no lo vimos, pero si un conjunto está contenido en otro y el más grande es de medida 0, el chico también, ¿verdad? Pero intuitivamente es claro, ¿sí o no? A ver, Jesús, ¿cómo ves? Tú que no estuviste, ¿cómo ves? No estuviste el sábado, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo ves? No puede estar contenido en A porque la medida del rectángulo es positiva y A es de medida 0. ¿Estás de acuerdo con la observación? Ah, perfecto. Entonces lo vimos desde antes. Entonces, ¿estás de acuerdo en esto? Perfecto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que ya voy a cambiar de plumón porque esto ya es una punta. Esto significa que existe muchos puntos, pero existe un punto en R y J tal que el valor absoluto de H en ese punto es 0. Y eso implica que el ínfimo correspondiente tiene que ser 0 para toda IJ en I. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ves, Angélica? Sí, estoy de acuerdo. ¿Todo clarísimo? Sí. Vale. Ok. Por lo tanto, o esto implica que la suma inferior de F con la partición P vale 0 para toda partición. Y esto implica que la integral inferior del valor absoluto de H vale 0. Pero como el valor absoluto de H es integrable, o sea, tanto el valor absoluto de H y H son integrables. Entonces, como el valor absoluto de H es integrable, entonces la integral sobre R del valor absoluto de H es igual a su integral inferior, que valía 0. Ahora, como 0 es menor o igual que el valor absoluto de la integral sobre R de la H solita, que es menor o igual que la integral sobre R del valor absoluto de H, ¿sí o no? ¿Esta desigualdad sí la vieron ya con Yadira? ¿Esta? Bien. Además es la misma para integral de R en R y la razón es la misma, ¿verdad? O sea, la desigualdad es clara, ¿de acuerdo? Y esto vale 0, entonces el valor absoluto de la integral sobre R de la H vale 0. Pero, ¿qué quiere decir
que el valor absoluto de un número sea 0? Pues que el número es 0, ¿verdad? Y por lo tanto, la integral sobre R de la F es igual a la integral de la G. Y ya acabamos. ¿Cómo ven? Este lo pudieron haber hecho ustedes solitos, ¿verdad? Bueno, pues ya se los hice. En la guía viene cosas parecidas, pero tienen que tener cuidado, ¿eh? Bueno, al final hablamos sobre la guía y todo este asunto. Bueno, ahora, a ver, pregunta. ¿Se vale lo mismo si en lugar de que las funciones estén definidas sobre un rectángulo, fuera sobre un conjunto Jordan medible? Ah, eso ya lo habíamos, no sé si te acuerdas, esto creo que sí lo hicimos el sábado. Vimos que una función es integrable si, solo si, la f más y la f menos son integrables. Ahora, probar que el valor absoluto de una función integrable es integrable se puede hacer sin criterio de Lebesgue. Se puede hacer con criterio de Cauchy, y les había entendido que eso sí lo habían visto con Yadira. Ahora, nosotros el sábado, creo, lo que hicimos fue demostrar que f es integrable si, solo si f más y f menos son integrables. Y acuérdate que el f es igual a f más f menos. Y el valor absoluto de f es igual a f más menos f menos. ¿Sale? Y de ahí un corolario es que f es integrable si, solo si el valor absoluto de f... No, perdón. Que si f es integrable, entonces el valor absoluto de f es integrable. Al revés no se vale. ¿Por qué? Porque puedes tener una función tipo Dirichlet que en los racionales valga 1, en los irracionales valga menos 1, la función no es integrable, pero el valor absoluto sí es integrable. ¿Sale? ¿De acuerdo, Emiliano? Pero lo que sí es cierto es que si f es integrable, entonces el valor absoluto de f es integrable. Y ya se hicieron dos demostraciones. Tengo entendido que Yadira lo hizo con criterio de Cauchy y yo lo hice usando criterio de Lebesgue. ¿De acuerdo? De todas formas, ese teorema que también se probó para funciones de R en R, y la prueba es esencialmente igual. ¿Vale, Emiliano? Suena bien, ¿verdad? O sea, sí es convincente de que si la f es integrable, el valor absoluto lo es. ¿Va? Y eso pasa porque el valor absoluto de una función el conjunto de discontinuidades se puede hacer más chico, no más grande. ¿Sale? ¿Estuviste en la clase del sábado, Emiliana? Ok, pero ¿cómo puede pasar? Pues es como lo que dije con la función tipo Dirichlet, ¿verdad? Pero no puedes generar, al tomar una función y su valor absoluto, la función valor absoluto no puede crear discontinuidades. ¿Sale? Puede perderlas, pero no ganarlas. No ganar nuevos puntos donde se haga discontinuo. Bueno. ¿Qué otra cosa? Ahora déjenme reconecto. Y algo les iba a decir. Bueno. Estábamos con que si ese fuera de Jordan, ¿no? Ajá.
Ajá. ¿Qué pasa si en lugar de ser un rectángulo, la pregunta es si se vale el teorema cuando el dominio no es un rectángulo, sino un conjunto Jordan medible, es decir, un conjunto donde la frontera es de medida 0, para poder definir la integral. Ah, eso es algo que vimos, Jesús. O eso lo vimos desde el viernes, ya no me acuerdo. ¿Eso lo definí el sábado? Ok, bueno. Entonces, a los que no estuvieron el sábado, lo que vimos es cómo poder definir la integral de funciones en dominios acotados, y para eso lo que necesitamos es que el dominio sea de medida 0. ¿Sale? Bueno. Entonces, a ver, los que sí estuvieron, a ver si ahorita al responder la pregunta se aclara qué onda con esto de la integral esta, ¿no? De las integrales en regiones no rectangulares acotadas. Jordan medibles. Bueno. Entonces, ¿cómo ven? A ver. Voy a poner rayita aquí. Si F y G están definidas en un dominio en Rn Jordan medible, acotado por lo pronto, entonces, y bueno, que el conjunto de discontinuidades de ambas sea de medida 0 para que pueda calcular la integral. Bueno, ya también ambos es de medida 0. Entonces, existe la integral sobre D de la F y existe la integral sobre D de la G. ¿Sale? Y ahora volvemos a tomar A, es el conjunto de puntos en D donde ambas son distintas entre sí. ¿Sale? Bueno. Entonces, la pregunta es si podemos asegurar que la integral sobre D de la F es igual a la integral sobre D de la G. Entonces, revisen en la demostración anterior si podemos repetir todos los argumentos, pero para las extensiones, ¿verdad? Entonces, para los que no estuvieron el sábado, ¿qué cosas son las extensiones? Mando la foto. Entonces, lo que hay que hacer es meter al D en un rectángulo que lo contenga, y lo que hacemos es extender la F con una función F asterisco, que vale lo mismo que la F cuando X está en D, y 0 cuando X no está en D. Pero bueno, en el rectángulo, ¿verdad? F va del rectángulo en Rn a R. Y el chiste es elegir un dominio que está contenido en R, en el rectángulo. ¿Sale? ¿De acuerdo, Jesús? ¿Se entiende? Entonces, D Jordan medible, D es Jordan medible, si, solo si, la medida de su frontera es 0. Entonces, al pedir esto, garantizamos que la extensión es integrable. Para eso se pide esto de aquí. Porque el conjunto de discontinuidades de la extensión va a ser los de F y puntos posiblemente dentro de la frontera de D.
Por eso pedimos que la frontera sea de medida cero. ¿Sale, Jesús? Bien. Ahora, pregunta, ¿podemos aplicar el teorema anterior tal cual a la extensión? Serían dos extensiones, ¿no? A la de F y a la de G. Ambas están definidas en el mismo rectángulo que contiene a D. Ambas son integrables en el rectángulo por esto y porque la frontera de D es de medida cero. Y este conjunto vuelve a ser de medida cero porque las extensiones vuelven a, tanto de F como de G, vuelven a ser cero fuera de D. Entonces el conjunto de puntos donde es distinto sigue siendo A subconjunto de D, que es subconjunto de R, y eso, la medida no depende de cuál es el dominio. Eso, la medida de un conjunto en Rn solo depende de la, o sea, no depende de la restricción del dominio de F ni dónde está, o sea, bueno, solo depende del espacio en el que está. Entonces, no sé si están de acuerdo que efectivamente podemos aplicar directamente el teorema que acabamos de demostrar a las extensiones de F y de G directamente, y como la integral de las F asterisco y de la G asterisco son iguales, por definición, la integral de F y de G son iguales en D. Entonces, usando el teorema a F asterisco y G asterisco, obtenemos el corolario. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Voy muy rápido? ¿Sí voy muy rápido? ¿O sí se entendió, Angélica? Dime dónde, si te quedaste con alguna duda, ¿me puedes decir dónde o...? Ah, ok, sí se entendió. Ok. Entonces, pues ya, ¿me puedes dictar el corolario, Angélica? Mm, Bien, perdón, es que estaba conectando los audífonos. sí. ¿Qué dice el corolario? Sean Ajá. Dos funciones. Ajá, dos funciones. ¿Sí? FG de un dominio D Ajá. que pertenezca a Rn. Ajá. Jordan medibles. Si quieres, Ajá, para R. no escribir que son acotadas, que D son Jordan medibles y que el conjunto de discontinuidades de F y de G son de medida cero, simplemente ponemos integrables en D, al fin que ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? ¿Te parece? Sí. Bien. A es el mismo conjunto, ¿verdad? Es el conjunto de puntos en D, tal que F de X es distinto de G de X, tal que, ¿qué cosa?
La integral Antes. D. Necesitas la hipótesis clave, si no, no es cierto la conclusión. ¿Qué le pides a? Lo de las extensiones. No, O porque de eso que no está. Eso, lo que te dice Emiliano, ¿verdad? mío de... Ah, sí. Que la medida del conjunto donde son distintas tiene que ser 0. Ahora sí, entonces, ¿qué? La integral en D Ajá, de F es igual a la integral en D de G. perfecto. Muy bien. Ahora, les voy a encargar, porque no nos da tiempo, de que revisen que todas las propiedades vistas para las integrales en las cajas son las mismas. Es decir, la integral en dominios Jordan medibles separa sumas, saca escalares, se cumplen las desigualdades con la del valor absoluto. El otro criterio de comparación de que si f de x es menor o igual que g de x para toda x, entonces la integral de f es menor o igual que la de g, también en d, etc. Pero ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora el chiste es ver qué onda con la integral sobre A unión, ya, o sea, sobre dos conjuntos Jordan medibles A y B de una función f. O sea, esta es la versión más general del teorema de rompecabezas. La integral de una función sobre la unión de dos conjuntos Jordan medibles es casi, Luis Manuel, la integral sobre A de f más la integral sobre B de f, pero falta, ¿no? Porque si aquí tienes a A y aquí tienes Sus a B, intersecciones, ¿no? estarías tomando en cuenta doble esto. Entonces, exacto, Luis, ¿qué qué hay que hacer para que la igualdad esté bien? Restarle la intersección. Muy bien. ¿Este ya lo habían visto con Yadira? ¿En su versión más general? Ok. Ah, ok. Bueno, ahora solo necesitamos que revisar qué le necesitamos pedir a la F, a los conjuntos, para que esto se cumpla. ¿Sale? Y bueno, si la intersección es de medida 0, entonces sí que te queda, como decías, ¿verdad, Luis Manuel? Pero necesitas considerar que la medida de la intersección sea 0, que es como usualmente se usa el teorema del rompecabezas, ¿verdad? Bien. Ahora, entonces, como ya lo viste en prueba, Luis, a lo mejor ya nos puedes decir las hipótesis. Ah, ¿no lo demostraron? O sea, el resultado es bastante intuitivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos para la parte formal? En la medida de la unión, realmente no. Porque, ¿cómo que así debe de ser?
de fijarnos en la medida de A y de unión B, no. Porque mira, para empezar, para que tú puedas enunciar un teorema así, necesitas que cada integral de estas esté definida. Entonces, a ver, primera pregunta. Si f es integrable en A, quiere decir que A es Jordan medible. Que exista la integral de f en B, quiere decir que B es Jordan medible. Pregunta. Si tienen dos conjuntos Jordan medibles, ¿la unión es Jordan medible? ¿La intersección es Jordan medible? Vamos a ver con la unión. ¿Qué pasa con la unión? Ok, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con la unión? ¿Cuál es la frontera de la unión? No es la unión de las fronteras, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la relación entre la frontera de la unión y las fronteras de los conjuntos? ¿Cuál es la relación? En la unión de las fronteras, ¿verdad? A ver, Sergio dice que la frontera de la unión está contenida en la unión de las fronteras. ¿Cómo ven? Sí, porque en la, bueno, en la frontera de la unión no se hacen nuditos, mientras que en la unión de las fronteras sí, o sea, como que se le quita un cacho, se le evita hacer el nudo y ese extra que hace el nudo pues es lo que hace que tengan que la frontera de la unión está contenida en la unión de las fronteras. Okay. O sea que lo que entiendo que dices es que este dibujo ilustra el caso general y se puede dar la igualdad, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, en el enunciado del teorema, con pedir que la f que sea integrable en A y en B, esta ya queda garantizada su existencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la intersección? La intersección de las fronteras son dos puntos, son los nudos. La intersección de las fronteras, a ver. Dices, la intersección de la frontera de ¿a esto te refieres? Ajá. ¿Qué? Yo me refería a que esos son los nudos. ¿A qué te refieres con los nudos? Ay, ya ve dónde está bajito de la. Ahí Ajá. hay una intersección. Ajá. Eso sería a lo que yo me refiero. Son donde se cruzan dos caminos. Bueno, líneas, por aquí, bueno, no. Caminos para que se le entienda en el contexto. Ok, a ver. Bueno, pero tú hablabas de esta intersección. Y Leonel dice que esto está contenido en la frontera de A unión B. ¿Cómo ven? No, ¿no? Porque vean, perdón. A ver, esta intersección es solo esto. Y nosotros lo que necesitamos es la frontera de la intersección, que es distinto. La frontera de la intersección. Ahora, dice Leonel que esto está contenido en la frontera de A unión B.
O sea, lo que no sé es si siempre, en este dibujo sí, Leonel, pero siempre. ¿Por qué, Leonel? Por ejemplo, ¿en qué caso, Jesús? ¿A qué te refieres con solo los puntos, Luis Enrique? A ver, pregunta, ¿qué pasa con el interior de la intersección? Fíjense que el interior de la intersección es, está contenido en ambos interiores. ¿Están de acuerdo? Esto sí es inmediato, ¿no? El interior de la intersección está contenido en ambos interiores. De manera que un punto en la frontera de la intersección no puede caer en la intersección de los interiores, sino en la intersección de, o sea, ¿qué falta? A intersección B es igual a la intersección de los interiores, unión que falta. Ok, Luis. ¿Unión qué cosa? Ajá, pero ah, ¿todas las fronteras, Luis Manuel? No, ¿no? No, son, a ver, ¿Unión qué? las fronteras que están contenidas en el interior de la otra. A ver, Jesús dice la frontera de la intersección. A ver, unión, la frontera de la intersección. Pero si eso fuera así, me estarías diciendo que esto siempre es igual. ¿Siempre es igual? Pero fíjense, el chiste es que si ya están intersectando los interiores, cualquier punto o está en la intersección de ambos interiores o está en la intersección de la frontera de alguno de los dos con alguna otra cosa. El chiste es que siempre lo que falta considerar está en la frontera de alguno de los dos. Entonces, yo digo que la frontera de la intersección está contenida nuevamente en la unión de las fronteras. Por esto de aquí. ¿Cómo ven?
Me parece, profe. Entonces, si f es integrable en A, esto es de medida 0. Si f es integral en B, esto es de medida 0. La unión es de medida 0 y algo que está contenido es de medida 0. Y entonces esto ya también es Jordan medible. Y ya estuvo. ¿Cómo ven? ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo dejo rápido. A ver, esta no sabemos, ¿eh? Esta igualdad no sabemos. Sí. La contención que sí es inmediata, esta sí, ¿verdad? Sí. Y de esta se deduce esta. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y con esta ya sabemos que si f es integrable en A y es integrable en B, entonces f es integrable en la unión y en la intersección. Porque las fronteras, tanto de la unión como de la intersección, están contenidas en la unión de las fronteras. No, esa ya es otra cosa, Jesús. Porque fíjate, tú dices que la unión de las fronteras sea de medida 0. No, porque mira, si tú te tomas el cuadrado unitario y te tomas Q cruz Q, intersección, el cuadrado unitario, esto, su frontera es todo el cuadrado. Entonces, si A es igual a esto y B es igual a esto, la frontera de la unión, ¿qué dices? La unión de las fronteras, espérame, que la unión de las fronteras sea de medida 0. No, te entendí mal, te entendí mal. A ver, si la unión de las fronteras es de medida 0, esto, esto hace que... ok, ya te entendí, ya te entendí. Si esto pides que sea de medida 0, aquí adentro está la frontera de A y la frontera de B, y entonces ambas son de medida 0. Y eso hace que la frontera de la unión y de la intersección sean de medida 0 y ya todas las integrales. Ya existen, están definidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pedir que la unión de las fronteras sea de medida 0 a que cada uno sea de medida 0? Pues es igual, ¿no? ¿De acuerdo, Jesús? Es lo mismo pedir que esta unión sea de medida 0 a que cada una de estas sea Jordan medible, porque eso hace que cada uno de estos sea de medida 0 y entonces la unión es de medida 0. Y ya tenemos lo que necesitamos pedir para el teorema, ¿sale? Sale. Entonces, yo digo que el enunciado más fácil se quedaría así. Sea f integrable en A y en B que están en Rn. Eso quiere decir que f es acotada en A y en B, que es su conjunto de discontinuidades en A y en B es de medida 0, que ambos son Jordan medibles, entonces ya tienes que la frontera de cada uno es de medida 0 y ya tenemos lo que necesitamos. Entonces, la integral sobre la unión es la suma de las integrales sobre cada conjunto menos la integral de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, implícitamente en la demostración que hay que usar, que bueno, la f está definida en la unión, ¿verdad?
¿Qué se les ocurre hacer para la demostración? Bien, Luis Manuel, platícame los dibujitos, a ver. Ahorita son los que ya había dibujado usted, Ajá. esos. ¿Sí? Sí, esos nada más. O sea, como que hacer una proyección o un cuadrado que lo rodee. Bueno, una función característica Ajá. ¿Tomas la función característica en dónde? en un rectángulo que contenga eso a la unión de los conjuntos. Ajá, sí. Pero vas a definir una función característica en un rectángulo que contiene a la unión y va a valer 1 en de hecho, vas a tomar varias características, ¿no? Ajá. Y luego las vas a multiplicar por f. Lo mismo que se va a valer para las características se vale para el producto, ¿de acuerdo? Ahora, nos va a faltar el teorema de que el producto es integrable, ¿sale? Pero ese es el que sigue, el teorema de operaciones. Pero entonces, usando las características, ¿qué características y cómo te queda el enunciado con las características, Luis Manuel? Bueno. ¿Qué dirías? La integral de la característica de la unión, todas son sobre R, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ver, sea R en Rn, tal que la unión está contenida en R. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Qué quieres demostrar? Que la integral sobre el rectángulo de la característica sobre qué conjunto? El conjunto a unión Sobre la unión es igual a qué? a la integral de X Sobre R de la característica de A, ajá, más la integral sobre la reacción de la función característica de B menos la intersección. así es, la característica de la intersección. Ahora vamos a ver qué dice Jesús. Dice, pregunta si solo habría que enfocarse en la integral de la intersección porque f en A y en B ya es integrable por hipótesis. Sí, pero ya por lo que comentamos anteriormente, por esto de aquí, ahorita lo escribimos, ¿no? Pero por esto de aquí también esta integral existe. O sea, básicamente por lo que comentamos aquí, estas integrales están definidas. También la de la característica, ¿sale? El chiste es ver que se cumple la igualdad de estos números. ¿De acuerdo, Jesús? A ver, si quieres comento aquí esto. Como la frontera de la unión está contenida en la unión de las fronteras y también la frontera de la intersección también está contenida en la unión de las fronteras, entonces las integrales están bien definidas. Solo falta checar la igualdad. ¿De acuerdo, Jesús? Bien. Sale. Ahora, ¿por qué pasa esto, Luis Manuel? Por ser de medida cero, por ser frontera y por lo tanto son de medida cero.
O sea, ya estas integrales están bien definidas. Pero ¿qué ocurre? Bueno, la función ocurre de que pues hay intersección y se está considerando doble vez. Es lo único que no sé. No te entendí. Nada, profe, no lo sé, no es Es que cuando prendes el micrófono se oye un zumbido horrible que casi no me deja entenderte. A ver si puedes arreglar eso, porque te había estado funcionando bien tu micrófono. La función característica vale 1 en este conjunto y 0 en el resto, Jesús. ¿Sale? Ahora, ¿qué ventaja tenemos? Que de este lado derecho estamos integrando 3 funciones sobre la misma región. Entonces, lo que hay que probar es ¿qué cosa? Lo anterior es análogo a probar que la integral sobre R de la característica en la unión es igual a la integral sobre R de la característica en A más la característica en B menos la característica en la intersección. ¿Y cómo le vamos a hacer? Viendo que hay valores que se repiten, por así decirlo. En este caso es más fácil. O sea, puede ocurrir que dos funciones diferentes al integrar les dé lo mismo. O sea, que dos integrales coincidan no garantiza que las funciones sean iguales. Pero que sí se vale. Que si las funciones son iguales, entonces las integrales sí son iguales, ¿verdad? Ahí sí. ¿De acuerdo? Luis Manuel, ¿y los demás? Ok. Entonces, pues ya lo voy a poner por demostrar que la función característica en la unión es la misma función en cada punto X, es la misma función que esta suma. Y entonces ya, ¿no? Bueno, la característica en la unión vale 1 si solo si X está en la unión. ¿Qué onda? Ya, solo hay que probar que esto vale 1 en estos puntos. Hay dos casos, ¿no? Si X está en A menos B, vamos a esto, para no estar escribiendo todo esto, vamos a llamarle a este lado derecho la función h de x. Entonces, la función h de x ¿qué cosa? No te entendí, Luis Manuel. Ah. ¿Cuánto vale h de x en a menos b? Esto vale 1
menos 0, y como X no está en la intersección, entonces, perdón, más 0 menos 0, o sea, 1, ¿verdad? Si X está en B menos A, entonces H de X vale 0 más 1 menos 0, ¿verdad? Porque si X está en esta diferencia, no está en la intersección. Y esto vale 1. Y finalmente, si X está en la intersección, entonces H de X vale... Ah, pero... Tenemos que controlar cuánto vale esto, ¿no? ¿Sí lo ven? Para que la unión me quede como este, como la intersección ajena. Ah, no, ya está. Estos tres son ajenos, ¿verdad? Ya está. ¿Están de acuerdo? El problema... Ah, ya, sí. No, 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 ya vi. Esto vale 1 porque está en A. Esto vale 1 porque también está en B. Como está en la intersección, le resto 1 y esto sí es 1. Y ya, ahora sí. ¿De acuerdo? Ya. Por lo tanto, h de x, que es todas estas funciones, sí es igual a la característica en A unión B. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y ya acabamos, ¿no? Ya acabamos todo. Sí, estos tres conjuntos son ajenos. Lo pongo aquí, observación. A unión B es A menos B, unión B menos A, unión la intersección A intersección B. Y los tres conjuntos son ajenos. Por eso hice la sustitución así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no, Luis? ¿Eh? Solo escucho el zumbido. Sí, profe. Ok, bien. Entonces ya acabamos el teorema, ¿verdad? Están muy callados. ¿Hay dudas? Alexi, voy a ir uno por uno entonces. Al fin que nos sobra tiempo. Alexi, ¿qué onda? Angélica, No, no hay dudas. muy bien. Emiliano, Todo bien, profe. Giovanna, bien. Muy bien. Jesús, ok. Jonathan, Catherine,
¿No andas por ahí? Ah, bueno. Realmente falta... Es que lo dije, pero no lo escribí. Entonces, todavía me falta, ¿eh? Porque solo lo dije. Entonces me quedé con la idea de que ya lo había escrito. ¿Qué falta? Multiplicar por f. Entonces falta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tienes? Vamos a multiplicar, además, como el remate del argumento, vamos a multiplicar en la última igualdad que demostramos a la característica de cada caso por la f asterisco, que es la extensión. Es igual a la integral sobre R de la extensión de f por la suma que acabamos de probar. ¿Por qué? Porque esta función sigue siendo la misma que esta, ¿verdad? Porque esta era igual a esta y al multiplicar por la misma función la igualdad se conserva. ¿De acuerdo, Catherine? Qué bueno que preguntaste. ¿Hasta aquí todo bien, Catherine? Bien. ¿Pero esto qué es igual? Bueno, esto es una función que vale f en A unión B y 0 en lo demás. O sea, esta es la integral sobre la unión de la f solita, ¿verdad? Que es igual a esto de aquí, ¿qué me queda? La integral sobre R de f asterisco, la extensión por la característica en A, más la integral sobre R de la extensión de f por la característica en B, menos la integral sobre R de la extensión de f por la característica en la intersección. Este es f en A y 0 en lo demás, o sea que esto de aquí es la integral sobre A de la f. Esta es la función que vale igual a la f en B y 0 en lo demás. Entonces, esta es la integral sobre B de la f. Y esta es la función que en la intersección vale 1 y 0 en lo demás. Entonces, esta es la integral sobre la intersección de la f. Y ahora sí ya, me había faltado esto. ¿De acuerdo? Porque lo dije de pasada, ¿no? Luego multiplicamos por f y ya quedó. Pero no lo escribí. Bien. Ahora sí ya, le voy a poner aquí este cuadradito de que ahora sí ya acabamos. Bien. Ahora lo que sigue es el teorema de operaciones. Sean f y g dos funciones. De una vez en dominios de Jordan medibles. Integrables. Entonces, uno. Este ya lo teníamos, pero de una vez. F más g es integrable. 2. F por g es integrable. 3. Si vamos a poner 1 entre g es acotada, f entre g es integrable. ¿Sale? Bueno, si quieren el inciso 0, es que una constante por f es integrable, que esto ya lo tenía, ¿no? Desde hace rato. Ya. Y como corolario del 0 y del 1 es que la diferencia es integrable.
solo falta lo de... Falta la demostración, pero voy a hacer el del producto y ustedes hacen de ejercicio el del cociente. Porque el de la suma y por constantes ya está, ya estaba, pues no voy a gastar en eso. Pero noten que el conjunto de discontinuidades de f por g está contenido en la unión del conjunto de discontinuidades de f con el de g. ¿Están de acuerdo? Puede ser igual. ¿Por qué? Porque si f y g son continuas en x0, entonces... los marcadores se me terminan. Entonces, f por g es continua en x0. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Que esto argumenta esta contención. Nuevamente porque estamos argumentando que el complemento de este conjunto o sea, donde ambas son continuas, está contenido en el complemento de esto. ¿Va? Como f y g son integrables, por el criterio de Lebesgue, este conjunto es de medida 0 y este otro también. El conjunto de discontinuidades de la f y de la g es de medida 0. Entonces la unión es de medida 0. Y esto implica, como este está contenido aquí, que también es de medida 0. Y esto implica que f por g es integrable. Y ya acabamos, ¿no? Nada más una observación es que f por g puede ser continua aunque f y g no lo sean. Por el 0, ¿verdad? Porque a la hora de multiplicar, por ejemplo, si la f es tipo Dirichlet, que vale 1 en los racionales y 0 en los irracionales, y la g es al revés, 1 en los irracionales y 0 en los racionales, el producto es la constante 0, aunque ninguna de las dos es continua en ningún punto. ¿Sale? Entonces, por eso la contención puede ser propia. ¿Se entendió? Bien. Entonces, les dejo de ejercicio el del cociente, ¿no? ¿Qué pasa con la composición? Se los dejo de ejercicio. ¿Les late? Bueno, ya estamos terminando esta parte. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué nos falta del tema?
Nos falta algo que le faltó a Yadira de propiedades, no me acuerdo bien qué me dijo que le faltaba. Fubini. A mí me falta ver teorema de cambio de variable y nos falta lo de integral impropia. Entonces vamos a estar terminando este tema la semana que entra. Entonces, aprovechamos los 20 minutos que nos quedan para ver cómo nos vamos a organizar en el curso. Va, entonces ya se puede parar la grabación. Ah, ¿quién le puso a grabar hoy? Porque así se enteran los que la ven grabada, ¿verdad? Ok, está bien. Bueno, entonces que quede grabada la plática, ¿verdad? Ahorita, para que se enteren qué onda con lo del curso. O sea, de acuerdo a nuestro plan, idealmente queremos tener una evaluación en junio, una en julio y la tercera en la primera semana de agosto. Para que las reposiciones sean en las 2 semanas de agosto y logremos entregar calificaciones el 20 de agosto como lo están pidiendo hasta hoy. Ahora, no sabemos, o sea, por lo pronto sigue el paro, ¿no? Aunque, a ver, déjenme ver porque estaba llegando información de eso. Déjenme, voy a quitar una compu. Profe, no se escucha, tiene apagado su micrófono. Los tengo muteados y estaba muteado. Ya, ahora sí. Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Okay. ¿Tú estabas informando, Valerie, de la asamblea? No estaba hablando, solo le dije que estaba apagando su micrófono. Sí. Preguntaba si alguien estuvo en la asamblea. Sí, yo sí estuve. ¿Y qué pasó? Bueno, ya primero hubo un informe sobre las mesas y todo eso, cómo han estado trabajando, los acuerdos a los que llegaron y pues ya después se votaron. Es que yo entré un poco tarde porque fue el sábado y pues no pude estar desde el inicio, pero ya en la parte en la que llegué después se hicieron votaciones sobre varias propuestas y bueno, de lo más relevante que salió en esa asamblea fue sobre la votación se aprobó que el paro se condicionara a la participación en las comisiones y que si en 48 horas, es decir, hoy a las 10 de la noche, porque a esa hora terminó la asamblea,
no se juntan, o sea, más de las personas que estaban en las asambleas. Por ejemplo, si en tal comisión había 11 personas y si para hoy no hay 22 personas en esa comisión, pues se iba a levantar el paro. Y ya eso pasó, se aprobó, pero ya no se platicó ni nada. O sea, solo se aprobó y ya se dio por terminada la asamblea. Y después de eso, en el grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias, en el Telegram, pues hicieron un meet para empezar a discutir esto, ¿no? Para platicar y todo, qué opinaban y todo eso. Entonces, pues ya en esa plática se acordó ya pues sacar la información a todos para que todos se enteraran y ya, ¿no? Y dar el tiempo de las 48 horas y todo eso. Y pues ya en eso se quedó. Ya el domingo tempranito se presentó la información, se subió y todo eso, porque esa propuesta venía desde la asamblea de estudiantes y ya como que en la general se aprobó. Y ya, pues ya, ahorita pues ya nada más se está esperando a que se cumpla el plazo. Pero tengo entendido que ya se cumplieron, o sea, el requisito, ¿no? Para que siga el paro. Pues en algunas comisiones sí ya está lleno casi, en otras falta todavía. Pero sí, o sea, ya ahí faltan muy poquitas personas. O sea, me platican que supuestamente para cubrir el número se necesitaba que al menos 45 personas se anotaran en distintas comisiones. Y parece que se anotaron más de 70. Entonces, más bien seguro va a pasar eso, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que, o sea, se empezó a unir mucha gente. Por lo que yo vi en el grupo de Telegram, sí empezaron, o sea, como que había estado estático el número de miembros y ahorita ya subió un montón. O sea, sí se está ¿Cuántos hay en más personas. Perdón. Ahorita creo que ya hay como más de 600, o sea, había 500 y algo y ahora ya hay más de 600. Ok, aunque el grueso es gente inactiva, ¿no? Pues sí. Ok. Entonces, bueno, por lo pronto el paro sigue. Ahora, la dirección ya mandó un correo sobre el calendario, ¿no? Sí, que ya se había aprobado, ¿no? La extensión hasta el 20 de agosto, creo, de las clases. Ok. Esto fue el 5, el 4, viernes 4. El jueves, Ajá, el jueves, ¿no? Sí, el jueves. Sí. Entonces dice, es que según, no sé por qué le hacen tanto al cuento, pues esto ya lo habían aprobado. El sistema de calificaciones va a estar abierto hasta el 20 de agosto. Ya, eso ya nos lo habían dicho. Entonces, bueno, se comprobó lo que habíamos dicho, ¿no? De que ya en la asamblea no estaban en la lógica de que se extendiera el semestre. O sea, porque ¿para qué sirvió que la mesa de recalendarización estuviera no sé cuántas semanas hablando del tema si esto fue lo que se anunció hace varias semanas, ¿no? En fin. Y noten cómo unas asambleas deciden pues ya no pelar la votación del principio del paro con un montón de gente participando diciendo que el calendario se tenía que mover recuperando todas las clases. Por eso les digo que ya esto para mí es como que cada quien hace lo que quiere. Y no sé si supieron, pero me platicaron que uno de los de la comisión de no sé qué le pidió a las autoridades que imponga límite de cupo en cada grupo de 41 alumnos. Imagínense. En contra de lo que se votó en 2018, en contra de lo que se ha dicho por todos lados. O bueno, o sea, que varios compañeros estuvimos mencionando por varios lugares. Entonces, un profesor y no sé cuántos más que han estado duro y dale contra ese asunto o sea, diciendo que se limita el cupo a los grupos, se saltan una votación de 2018 con miles de participantes y van a una mesa con las autoridades a plantear su posición personal.
porque yo de eso no he visto ninguna votación en ningún lado de todas las consultas que han hecho, pero van y lo hacen. O sea, para mí, para mí, y esto ya lo había dicho, es reproducir todas las formas de la antidemocracia. O sea, tan antidemocráticos los representantes que van a esas mesas y dicen y hacen lo que quieren, como lo que hacen las autoridades. O sea, pues, en fin, esto me parece terrible. Entonces, aguas, ¿eh? Porque al final, este paro va a beneficiar a quiénes y qué posiciones. Cuidado, ¿eh? La dirección va a decir que va a poner límite a los grupos porque se lo pidió la asamblea del paro. O sea, el paro está sirviendo, lo pueden utilizar para legitimar ese tipo de cosas, más un montón de otras fregaderas, porque para mí son fregaderas. Pues es que mientras los estudiantes no estén como al pendiente de lo que está pasando, apenas hace rato les dije a unos compañeros del proyecto de Animática, ¿no? Que iba a tener sesión con ustedes, y un chavo sorprendido. Y hasta le hacían burla así de, ¿cómo no sabías que la asamblea del 6 de abril había decidido que los grupos podían tener clases a decisión de cada grupo? Yo me pregunto cuántos profesores y estudiantes saben de ese resolutivo del 6 de abril. Por eso les digo que la capacidad organizativa de ciencias está en unos niveles que es así, muy preocupantes. Pero bueno, Luis Manuel dice que no me preocupe, entonces sigamos con el asunto. Bueno, ahora, bueno, entonces respecto a las evaluaciones. Entiendo, ¿se ha discutido algo de las evaluaciones en la asamblea estudiantil? ¿Me escuchan todavía? Sí, sí lo escuchamos, pero ¿cuál fue la pregunta? Si se ha discutido el problema de las evaluaciones en la asamblea estudiantil. Ah, no sé. ¿Tú sabes, Valerie? Ok, entonces, a ver. Reitero la propuesta que les había hecho. Yo sugiero para afectarlos menos a ustedes, es que las evaluaciones, se puedan hacer evaluaciones voluntarias durante el paro. Y una vez que se levanta el paro, se organizan las evaluaciones obligatorias en el sentido de que son necesarias presentarlas para poder aprobar el curso, que incluye las reposiciones y los parciales que se puedan hacer, porque no sabemos cuándo se levantará el paro. Y mientras tanto, que sean evaluaciones opcionales como se hizo en diciembre. Y ya saben lo que eso puede significar. Que me denuncien con la dirección, ahora posiblemente con las asambleas, y de que soy un tirano, represor y lo que quieran, y pues lo que se venga si hacemos eso. No creo, porque los que yo creo que la denunciaron ya se cambian a otro grupo. O sea, ¿me estás diciendo que no fuiste tú? No, bueno, no quería decir eso, sino que los que se quejaron, pues yo no creo que quisieran volver a repetir con usted. Pues ojalá. Este semestre. Entonces, tomen en cuenta que si hacemos eso, el lío que se puede hacer. Pero a mí me preocupa que el paro siga,
y que la única forma de que los vaya a poder evaluar sea con un examen final o 2 exámenes finales al final, porque esto se ve que va a seguir, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que hay un conjunto, no sé qué tan grande, pero que puede estar interesado en que ya se dé por perdido el semestre, y que no están viendo el problema para los demás o cómo está el asunto ni político, ni académico, ni nada, sino el único interés es que no se retome. Eso puede pasar. O sea, las actas de mi grupo, mientras ustedes no se den de baja, si ustedes se dan de baja, pues ya. Y al final mi acta sale sin alumnos, pues ya, ¿no? Yo no tengo que hacer nada. Si difícilmente los 60 y tantos se van a dar de baja. Entonces, pues, algo voy a tener que asentar de calificaciones. Y bueno, yo ya les había dicho que no voy a regalar ninguna calificación. La calificación que ponga va a ser reflejo de las evaluaciones que acordemos. Y yo les había planteado que para que yo pueda poner calificación aprobatoria, mínimo hay que presentar 3 evaluaciones, o sea, la evaluación de 3 de los temas que originalmente se iban a evaluar. Podemos omitir uno a manera de flexibilizar, pero no más que eso. Así es, así es. Entonces, con lo que nos dice Jonathan, se confirma esa situación. Entonces, pues estamos a tiempo, hoy es 7 de junio, reitero la propuesta de hacer evaluaciones voluntarias, y ya. Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que si después se considera que se tomen en cuenta para la evaluación final, pues está bien. Y si no, pues todos tendrán que hacer examen final o algo así. Ahora, la otra cosa es si a lo mejor hay que hacer una encuesta en el grupo de WhatsApp pidiendo la opinión sobre esta propuesta para medir cuál es la reacción de los que están ahí, que vean las preguntas. Como para ir midiendo el problema de qué va a pasar a la hora de proponer eso abiertamente. ¿Ok? Si es de consenso, me parece bien. ¿Cómo ven la propuesta de Jonathan? Que de una vez se haga el Forms, la encuesta. Ok, entonces hay que hacer las preguntas. ¿Quieren que grabemos todavía esto o ya paramos la grabación? Porque la encuesta la vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, la paramos.